Son un poco, pero bueno, vamos a dar inicio. Ahí estuve viendo las notas de los parciales y demás. En general hay muy buenas notas. Así que bueno, bastante contentos nosotros por los resultados que han tenido. Eh, y que bueno, que respecto a qué errores había y demás. Bueno, dicho esto, voy a pasar a grabar. Hola, profe. Esta. ¿Cómo va? ¿El segundo parcial va a ser todo a desarrollar esta vez o también Muy probable. va a ir No, sí. combinado? Verdadero, falso, justificar, desarrollo, caso práctico. Bueno, vamos variando, no siempre es lo mismo, pero sí. Claro, claro. Ya no hay tanta choice, ni, a veces ni siquiera hay choice. Ah, bárbaro. Bueno, gracias, profe. Bueno, nada. Les voy a compartir el material que vamos a trabajar hoy, que en parte es lo que ya veníamos trabajando. A ver. ¿Qué les digo? Nosotros en la última clase habíamos avanzado con lo que es mayoría, acuerdo y demás. Vamos a volver un poquito hacia atrás en el día de hoy, de tal manera de que podamos desarrollar, para los que no estuvieron, podamos desarrollar un ejemplo muy simple de cómputo de mayorías y bases del acuerdo. ¿Qué digo? Nosotros vamos a volver un poquito al artículo 45, que es el que regula y establece las mayorías y el capital computable necesario para lo que es el cómputo de mayorías y bases del acuerdo preventivo, de tal manera de saber si el deudor concursado obtuvo el acuerdo preventivo o no. ¿Qué establece el 45? Dice que el deudor debe presentar en el expediente hasta el día del vencimiento del periodo de exclusividad el texto de la propuesta con la conformidad, entiéndase, con la aprobación, efectuada por declaración escrita con firma certificada pasada por ante escribano público de los acreedores quirografarios que hayan votado favorablemente para llegar a la mayoría que establece el 45. ¿Cuál es la mayoría? La mayoría absoluta de los acreedores con derecho a voto, entiéndase, los acreedores quirografarios verificados y declarados admisibles, dentro de toda y cada una de las categorías que representen al menos las 2/3 partes, o puesto de otra manera, el 66% del capital computable dentro de todas y cada una de las categorías. Solo resultarán válidas las propuestas cuya fecha sea posterior a la última modificación realizada. A tales fines, la norma que estamos viendo, el artículo que estamos viendo, establece cómo se compone ese capital computable que, como bien sabemos, vamos a tener un capital computable dentro de todas y cada una de las categorías que haya armado el deudor en su propuesta de categorización y luego reconocida por la sentencia de categorización que dicta el juez, en tanto el deudor haya hecho uso de la opción de generar categorías. Si no, vamos a saber que tenemos 3 categorías mínimas que podrá el juez establecer si es que el deudor no hizo uso de esa categorización, o en su defecto el deudor podrá haber dicho en el expediente: no categorizo porque voy a hacer una única categoría, distinguiendo únicamente entre quirografarios y privilegiados. ¿Sí? Efectuadas todas estas aclaraciones y todo este detalle que hace a cómo se interpreta la composición del capital computable, el capital computable es una fórmula, ¿sí? En donde, ¿qué vamos a sumar? Los créditos quirografarios declarados, verificados y declarados admisibles que surgen de la sentencia de verificación, más aquellos créditos privilegiados cuyos titulares hayan renunciado. Sabemos que el porcentaje mínimo de renuncia cuando hablamos de un crédito que no es laboral debe ser mayor o igual al 30%.
y en el caso de un crédito que sea de índole laboral, la renuncia mínima exigida es mayor o igual al 20%, y que por esa parte renunciada va a integrar el capital computable sumándose a la categoría de quirografario que le corresponde. ¿Sí? A estos dos ítems que acabamos de mencionar le vamos a agregar que el acreedor admitido como quirografario por habérsele rechazado el privilegio invocado será excluido de integrar la categoría a los efectos del cómputo de mayoría si hubiera promovido incidente de revisión en los términos del 37. Y ahí, como vimos en la clase pasada, dice si hay alguna contradicción con algún artículo ya visto. Claramente, si esto nosotros lo cotejamos con lo que dispone el artículo 36, que dice que se considerará definitiva la sentencia de verificación a los fines del cómputo de mayorías y bases del acuerdo, ese acreedor que posteriormente hizo uso del recurso de revisión porque no está conforme con la sentencia de verificación en la parte que es pertinente a él, al haber hecho uso del recurso de revisión, dice la norma en su artículo de conformación de capital computable que será excluido. Sin embargo, el 36 dice que la resolución, la sentencia de verificación será definitiva a los fines del cómputo de mayorías y base del acuerdo. Esto es una contradicción que claramente el legislador no advirtió a la hora de armonizar todo el contenido de la ley. Después, ¿qué más nos dice? Se excluye del cómputo al cónyuge, a los parientes del deudor dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo por afinidad o adoptivos, y a sucesionarios dentro del año anterior a la presentación. En caso de sociedades concursadas, no se computan los socios, administradores y acreedores que se encuentren en la misma situación que el párrafo anterior. Además, el deudor debe acompañar dentro de la propuesta y como parte imprescindible e inseparable de la misma, un régimen de administración y de liquidez, de limitación a actos de disposición aplicable a la etapa de cumplimiento del acuerdo preventivo y una propuesta de conformación de comité de control de cumplimiento, que sería el último de los comités, que tendrá este comité definitivo de control de cumplimiento del acuerdo justamente la función de controlar si se paga toda la cuota concordataria, si se pagan términos, si hay alguna que se deba y demás. La integración del comité definitivo estará conformada por acreedores que representen la mayoría de capital, entiéndase los acreedores verificados y declarados admisibles con mayor monto, y permanecerán en el cargo los representantes de los trabajadores. No hay renovación. Finalmente, habíamos hablado que hay un periodo de exclusividad que tiene un periodo mínimo de 90 días y un periodo máximo de 120 días, y que el objetivo de ese periodo de exclusividad es que el deudor formule propuestas y en ese periodo negocie y obtenga o no las conformidades de la. Sin embargo, supongamos un periodo de exclusividad de 120 días, que sería el periodo máximo más allá de todas las renovaciones que los usos y costumbres imponen, pero lo que marca la norma, lo que marca la ley, periodo máximo 120 días, si con antelación a 5 días a la finalización del periodo de exclusividad no hubiera obtenido las conformidades, se llevará a cabo esta audiencia informativa que marca la norma y que seguramente en la línea de tiempo la han visto. En dicha audiencia tiene que estar el juez, el secretario del juzgado, el deudor, el comité provisorio, ya que todavía no asumió el definitivo que va a controlar el acuerdo, pero a donde estamos todavía no hay acuerdo, por eso hablamos del comité, el segundo comité provisorio, los acreedores que deseen concurrir y claramente, a pesar de que él no lo dice, la sindicatura del proceso. En dicha audiencia, el deudor explicará la marcha de las negociaciones a fin de lograr las conformidades y mayorías. Esta audiencia claramente no se llevará a cabo si con anterioridad a la fecha de la misma se hubieran acreditado en el expediente la totalidad de las conformidades necesarias para lograr las mayorías que recién estuvimos trabajando. Respecto a lo que es el cómputo de mayorías, voy a dejar de compartir un ratito esto y vamos
voy a pasar a compartirles otra cuestión que no Ah, deja de ser interesante. Ahí te escucho, decime, mientras voy buscando el perdón, archivo. perdón que interrumpa. En cuanto al comité de la conformación, los Sí. acreedores tienen que tener una cierta cantidad de kilografarios y privilegiados, ¿o cómo es eso? ¿O es indiferente? No, no, siempre Como, hablamos en todos los casos hablamos de el acreedor quirografario de mayor monto. bien, Son los tres kilografarios. acreedores en cascada del mayor monto, que tienen el mayor monto. Está, perfecto. O sea, si hay un privilegio de ¿Sí? mayor monto, lo conforme también no, porque no tiene nada que ver, digamos, en el acuerdo. Claro, en realidad, a ver, la norma te dice acreedores de mayor monto. No creo, a ver, me hiciste dudar ahora, espera. No me acuerdo si dice quirografarios o simplemente acreedores de mayor monto. Espera, Sí, no me pero acuerdo. no. Ya, mayoría de capital, claro. Tiene que ser quirografario porque si no, no tiene participación en el capital. Claro, Tenés razón. O sea que si yo tengo un privilegiado que tiene 1.000 millones de pesos y tengo un quirografario que está dentro de la conformación del cómputo, pero por 500 millones va a ir el quirografario de 500 millones. Descarto el privilegiado de mayor valor por ser privilegiado. perfecto, profe, muchas ¿Sí? gracias. Sí, Muy bien. Ahora, nosotros habíamos Profe, definido que la mayoría necesaria, dime, profe, perdón, la interrumpo antes de que avancemos. Em, sí, no entendí, no sé si no entendí bueno. Respecto a la audiencia informativa. La audiencia informativa se hace justamente porque no tengo todas las conformidades, porque no llego a la mayoría. claro, pero ¿qué te pasa? Vos estás casi al final del periodo de exclusividad, Sí, ¿sí? sí, Entonces, cinco supongamos un días. periodo de exclusividad de 120 días. Al día 115, 5 días antes que terminen los 120, el tribunal, unos días antes, va a advertir de que vos tenés que llevar 60 conformidades y tenés 35. No estoy llegando. Entonces te va a decir, bueno, celebremos la audiencia informativa a ver cuál es la dificultad en la negociación con los acreedores, qué está pasando, a ver si con la colaboración del tribunal, que no hace otra cosa que tratar de acercar a las partes porque no tiene, en ese momento no tiene, no puede tener otra función, de tal manera de que si necesita 60 conformidades y tiene 30 y pico, 40, bueno, ver si se logra. ¿Por qué? Porque si no logra las conformidades, si es una sociedad, va a crash, pero si es una Claro. persona humana Vale, o de los bien. sujetos excluidos porque no puede ir a salvataje empresario porque es pequeño concurso, por más que sea sociedad, Sí, el paso que sigue es decretarle la quiebra. claro. Entonces, antes de que se tome semejante decisión, que sabemos que es la muerte de la persona jurídica y la inhabilitación permanente de la persona humana, la liquidación de los bienes para pagar hasta donde alcance con la subasta, Sí. se busca siempre la vida antes de la muerte, me comprende, se busca como agotar todos los esfuerzos para que de una u otra manera se intente que el deudor logre la conformidad. Entonces interviene el tribunal en esa audiencia. Claro, invitando a los acreedores que todavía puedan estar faltando. O a que el deudor mejore la propuesta, También a que ¿sí? el deudor pueda mejorar la prueba. Entonces, Y también, lo que antes también, estaba, sí, perdón, por eso hablamos de acercar posiciones. claro, también le podrían extender el plazo de alguna forma o no. Bueno, la realidad práctica, te digo, lo que marca la norma es 90 a 90 meses. 120 días. Sí, La realidad es que en la práctica, una, dos, tres prórrogas y ahí se da por finalizado el periodo de exclusividad. perfecto. Y Gracias. cuando ya en la tercera prórroga se celebra la audiencia informativa de tal manera de que el deudor, bueno, Claro. pueda salir a negociar en esta audiencia informativa y que el tribunal pueda tener algún tipo de colaboración, de intervención, de acercar a las partes, de que se vean cara a cara, bueno. Claro, la idea es que no se muera. Siempre que hay que ir al objetivo.
Y si ya tuviera antes de los 5 días, no hace falta la audiencia informativa. Claro, Sería, si logran la sería conformidad, innecesario. tienen 68% de Vamos capital para computable, 60 votos, bueno, ya está. Fantástico. Gracias, profe. Perdón la interrupción. No, está bien, no hay problema. Bueno, lo que quiero es que de una u otra manera, porque sé que el tema conformidad por ahí cuesta un poco, entonces en un ejemplo más que elemental, pero en el objetivo de que se comprenda, vamos a trabajar. ¿Qué es la mayoría que marca la norma? Es una Profe, mayoría ¿podrían igual. darle zoom? ¿Qué querés que haga? Que le dé zoom al Excel para que sea un poquitito más. Ahí, mejoró. Sí, profe, Está gracias. en Sí, ahí sí. 140. Gracias. Eso es mucho, profe, no Bueno, se ve lo voy a nada. bajar a 100. ¿Qué? Eso era mucho, no se veía nada. Sí, pero ahora yo, a mí se me sale pantalla. Y mirá que yo estoy en una máquina enorme, pero bueno. Digo, que lo que marca la norma es que la mayoría que marca la norma es más de la mitad de los acreedores que con derecho a voto, entiéndase. Más del 50% de los acreedores quirografarios declarados verificados y admisibles, que no son otro que los acreedores que tienen derecho a votar, que a su vez representen al menos con su crédito, con la sumatoria de la participación que cada uno tiene, al menos el 66% del capital computable dentro de todas y cada una de las categorías. A los fines del ejemplo, lo vamos a simplificar y vamos a decir que hay una única categoría, ¿sí? Porque así lo manifestó el deudor, el concursado en el expediente. Simplemente voy a distinguir entre privilegiados y quirografarios. Y sabemos que los que tienen voz y voto son los quirografarios. ¿Y cuáles quirografarios? Los declarados verificados y admisibles por sentencia de verificación, que se entiende que es definitiva a los fines del cómputo de mayorías y base del acta. Entonces, en nuestro ejemplo, sabemos que tenemos 7 acreedores, ¿sí? Nosotros, en el primer ejemplo, vamos a tener el acreedor A, el B, el C, el D, el E, el F y el G, ¿sí? Que su participación, entiéndase, su crédito reconocido, verificado o admisible o declarado admisible por sentencia de verificación, para el acreedor A es 200 y así sucesivamente, cada uno con su parte. Haciendo un total de capital computable en esta única categoría y bajo el supuesto de que no hay nadie que tenemos que restar, no hay nadie que tengamos que excluir, que todos tienen posibilidad de votar, no solo por ser quirografario verificado o admisible por sentencia de verificación, sino porque no son cónyuge, pariente por consanguinidad de 4º grado, afinidad segundo hasta el 2º grado por afinidad, o adoptivos, o cesionarios. Nada de esa situación está configurado. Hablamos de un ejemplo totalmente simple. Sabemos que de estos votaron favorablemente los que tenemos acá, ¿sí? Estos que votaron favorablemente totalizan, nosotros tenemos acá 1.700.000, 1.900.000 y 570.000, ¿sí? Bueno, la realidad es que estos que votan favorablemente no representan, es inferior, ¿sí? Participan de los que votan favorablemente 2.400.000, inferior. Está corrido el total, profe. Sería una más para la derecha. No. Los Pero ¿y la columna A? 2.470.000 serían los 5 que votaron a favor, entiendo. Vos decís, no. Sí. Votaron 2.470.000 y esto suma, ahí está, esto está mal. 8.770.000, 8.770.000. 87, bueno. Entonces, claro, entonces es inferior a lo que yo necesito, que es el 66% de estos 8 millones, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque está desprolija la explicación. Yo necesito
De los 8.770.000, el 66%. Estoy necesitando, acá están, los 5.788.200. Y en realidad solo votan favorablemente 2.470.000. ¿Se logra el acuerdo? No se logra el acuerdo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Profe, Ahora vamos con el ¿y esos segundo ejemplo. Vamos a hacer. 800 y algo de qué eran? Mira, no sé. Vamos a borrarlo por las dudas. Pero esto es lo que a vos te interesa. ¿Por qué? Porque esto es el 66%. Puede ser que el otro ya está calculado por fracción, por 2 dividido 3. ¿Sí? La realidad es que el 66% mínimo exigido es esta cifra. ¿Sí? Vamos a ordenarlo. Es esta cifra. Y que esto es lo que votaron favorablemente, que es inferior al mínimo exigido, que es este. ¿Entiendes? Sí, ahí sí, profe. Bueno, ahí lo fui a ordenar. No sé por qué está desordenado. En cambio, vamos a ver acá. Yo tengo el mismo capital computable y estos, bueno, muy bien. Vamos a poner el mismo capital computable. Ay, Dios. Y votaron favorablemente. Entonces, votaron favorablemente 6.800.000, ¿sí? Porque votaron favorablemente estos, ¿sí? Que tienen una participación mucho más grande que los otros que habían votado favorablemente en el primer caso. Entonces, 6.800.000 claramente es superior al mínimo exigido, que en este caso está publicada como fracción. Le vamos a poner que 5.788.200 el 66% mínimo exigido. Y ahí va, ¿sí? En este caso sí se logra el acuerdo. ¿Qué me interesa que ustedes analicen? Yo, por ejemplo, en este segundo ejemplo, digo, más de la mitad de acreedores con derecho a voto, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no, 7. Más de la mitad, 1, 2, 3, 4, votaron favorablemente. Pero además del voto favorable, necesito que con su participación representen al menos el 66%. ¿Cuánto representan con su participación los que votaron favorablemente? 6.800.000, que es superior al mínimo exigido de capital, que es 5.788.200. ¿Se comprende? Sí, profe, se tienen Sí. que dar las dos condiciones para que se apruebe. Exactamente, que una represente a la otra, las dos de manera independiente, con un I al medio, no me sirve. ¿Por qué? Porque si lo ponemos como I, es como que una cosa y la otra, pero que una no tiene que ver con la otra. Y lo cierto es que es vía unívoca, va de un lado para otro, de personas, en la cantidad de acreedores que votaron favorablemente, que a su vez representen el capital que necesito mínimo. ¿Sí? O sea, profe, si hay 10 acreedores, ¿no? En el cual con uno Sí, ya necesito alcanzan. 6. Está, perfecto. 6 y alcanzar el capital computable, digamos, eso. ¿Por qué digo 6? Porque hay algunos autores y doctrinarios que dicen 50% más 1. Entonces, cuando tenemos 50% más 1, 10 serían 6. Pero también, ¿qué hacemos cuando tenemos 9? 50%, 4,5 más 1, 5,5. Como siempre digo, una persona más un brazo. ¿Entienden? Entonces, la expresión más saludable para decir qué se entiende por mayoría absoluta de acreedores con derecho a voto, más del 50%. Con eso no van a tener problemas, digamos, en cómo es correcta, cómo se interpreta correctamente la expresión mayoría absoluta de acreedores. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Fabuloso. Bueno,
En cuanto, ahí tenemos lo que es cómo es un ejemplo muy elemental de conformación de cómputo de mayorías y bases del acuerdo. Habíamos visto la audiencia informativa y ahora estamos en la situación en donde todo se empieza a complicar o no. ¿Qué nos dice el 46? No obtención de conformidades. Si el deudor no presentó en el expediente en el plazo establecido en el artículo 45 las conformidades de los acreedores quirografarios, será declarado en quiebra, salvo que pueda hacer uso de la opción del crandown o salvataje empresario. Desde ya les digo que únicamente está habilitado el salvataje empresario o crandown, de acuerdo a cómo lo querramos denominar, llamar, digamos, las sociedades regularmente constituidas y que no transiten un pequeño concurso. Entonces, ¿quiénes pueden tener acceso a el salvataje empresario como situación intermedia antes de la declaración de quiebra? Las empresas constituidas bajo la Ley General de Sociedades como empresa regular y que no sean pequeño concurso. Artículo Profe, 47. Sí. No está compartiendo las diapositivas. Ah, mira. Estoy reconcentrado hoy dando clase. Reconcentrado. Muy amable. Bueno, gracias, ¿eh? Artículo 47. Acuerdo para acreedores privilegiados. Nosotros habíamos visto que nuestro acuerdo siempre es lo exigido por ley para obtener el acuerdo preventivo, es que se formule acuerdo para se formule propuesta para los acreedores quirografarios y que la obtención de las conformidades esté dada en relación a los acreedores quirografarios. Sin embargo, el 47 dice: si el deudor hubiera formulado propuesta para acreedores privilegiados en razón de lo dispuesto en el 44, que lo trabajamos la clase pasada, o para alguna categoría de los acreedores privilegiados, y no hubiera obtenido antes del vencimiento del periodo de exclusividad la conformidad de los acreedores con privilegio general previstas en el 45 y la unanimidad de los créditos con privilegio especial, únicamente, solamente será declarado en quiebra si hubiera manifestado en el expediente que condicionaba la propuesta acreedores quirografarios a la previa aprobación de las formuladas a los acreedores privilegiados. Entonces, primero tengo que obtener la unanimidad de los créditos con privilegio especial y las mayorías del 45 de los acreedores con privilegio general, y luego veré qué hago con los quirografarios si existe este condicionamiento. Ahora, si no obtuvo las conformidades y formuló propuestas y no la condicionó, no pasa nada, ¿sí? No se aplica esta regla de la condicionalidad. Cosa que en la práctica, en general, no sucede, que se condicione, ¿sí? Porque es un riesgo muy alto condicionar, porque de una u otra manera es como que los acreedores privilegiados son, si se quiere, lo que llamamos en el café, en el bar, entre nosotros, una bomba de tiempo. ¿Y por qué son una bomba de tiempo si estamos en concurso preventivo? Porque lo cierto es que el artículo 80, que es un artículo, si se quiere, que está dentro de la quiebra, faculta a los acreedores privilegiados a, una vez que tengan verificado su crédito, ejecutar el crédito o pedir la quiebra, ¿sí? Por más que esté en trámite el concurso preventivo. Entonces, ustedes me preguntan, profe, ¿cuál es la realidad? Primero tengo que, el objetivo del concurso preventivo es obtener las conformidades de los acreedores quirografarios y llegar a un acuerdo con ellos. Por supuesto que es el objetivo. ¿Por qué? Porque esos acreedores son los que no tienen ningún tipo de privilegio, no tienen ningún tipo de garantía, son acreedores desvalidos de toda
de toda cuestión que les ayude a poder recuperar su crédito. Sin embargo, los acreedores privilegiados, hipotecarios, prendarios, warrant, todo lo que conocemos dentro del privilegio especial o general que marca la norma, tienen que ser satisfechos de alguna manera. Son negociaciones paralelas, son pedidos de autorización de pago en los términos del artículo 16, lo que fuere, pero son cuestiones que deben ser atendidas. ¿Sí? Muy bien. Acá estamos como una bisagra. ¿Por qué digo que estamos en una bisagra? Porque si vemos lo que dispone el artículo 49 es una sentencia que va a sacar el juez en donde hace saber públicamente que existe acuerdo preventivo. Ahora, que el juez haga saber que existe acuerdo preventivo no significa que realmente haya logrado el acuerdo preventivo y haya logrado el objetivo del concurso. Una cosa es esta sentencia que dicta el juez en los términos y según lo dispone el artículo 49, y otra cosa es que realmente exista, otra cosa es que realmente el deudor haya logrado el objetivo del concurso preventivo. Este artículo 49 hace público el juzgado de que logró las conformidades. ¿Qué dice? Dice que dentro de los 3 días de presentar las conformidades correspondientes, el juez dictará una sentencia, dictará una resolución que la llamamos la resolución sentencia del 49, haciendo saber en el expediente y a cuanto interesado exista que existe acuerdo preventivo. ¿Qué significa esto? El juez va a hacer saber que en teoría logró las conformidades. Hasta ahí vamos, logró estas mayorías que estamos diciendo. La resolución que dicta el juez es inapelable si se cuestiona a través de lo dispuesto en el párrafo siguiente. ¿Qué nos dice el párrafo siguiente? Artículo 50, impugnación. ¿Qué se va a impugnar? La existencia de acuerdo. ¿Quiénes pueden impugnar el mismo? Los acreedores quirografarios con derecho a voto, o sea, quirografarios verificados y admisibles que surgen de la sentencia de verificación, y quienes hubieran deducido incidente por no haberse presentado en términos, verificaciones tardías, o por no haber sido admitidos sus créditos quirografarios, tienen la facultad de impugnar el acuerdo, esta existencia de acuerdo del artículo 41. El plazo que tienen es de 5 días siguientes a que quede notificada por Ministerio de Ley la resolución del artículo 40. La vía para plantear la impugnación es la vía incidental regulada en el 280. Los incidentes que se pone fin a través de un auto interlocutorio y demás. Las causales de impugnación taxativa: error en cómputo de mayoría, falta de representación de acreedores que concurran a formar las mayorías, o sea, más del 50% de acreedores quirografarios verificados y admisibles con derecho a voto, no llegué. Tenía que tener 60 y tengo 49. ¿Sí? Falta de representación de acreedores que concurran a formar la mayoría en las categorías. Exageración fraudulenta del pasivo, ocultación o exageración fraudulenta del activo, inobservancia de formas esenciales para la celebración del acuerdo. Esta causal solo puede invocarse por parte de acreedores que no hubieran prestado conformidad a las propuestas del deudor, de los acreedores o de los terceros. Resolución de la impugnación. Si el juez la estima procedente, en la resolución que dicte aceptando la impugnación planteada, debe declarar la quiebra. Si se trata de una sociedad de responsabilidad limitada, sociedad por acciones, y aquellas en que tenga participación el Estado nacional, provincial o municipal, cualquiera sea su participación, se aplicará el procedimiento de salvataje. Salvo que la impugnación sea contra el salvataje, que ya lo vamos a ver y ahí van a terminar rentando. Si la juzga improcedente, o sea, si rechaza la causal de impugnación, debe proceder a la homologación del acta.
Ambas decisiones, aceptar o denegar la impugnación, son apelables al solo efecto devolutivo, en el primer caso por el concursado y en el segundo por el impugnante. En el primer caso, aceptar la impugnación, impugna el concursado, y en el segundo caso por el acreedor cuando se deniega la impugnación. En ambos casos, más allá de cuál sea la motivación y quién lo plantee, la apelación se concede con efecto devolutivo. Entonces, si nosotros volvemos hacia atrás, vamos a ver un título que dice acuerdo preventivo, existencia, impugnación, homologación, cumplimiento, incumplimiento, nulidad. Entonces, ¿yo qué digo? Al acuerdo preventivo le pueden pasar. Primero, lo que le va a pasar es que el juez va a dictar la sentencia del 49 haciendo saber públicamente en el expediente a cuanto interesado haya que existe acuerdo preventivo. O puesto de otra manera, que la concursada ha logrado las mayorías establecidas en el 45. A esta existencia de acuerdo preventivo puede suceder que se lo impugne. Si la impugnación es aceptada, más allá de quien la haya planteado, va a decretar la quiebra salvo que el camino sea el salvataje porque es una empresa una sociedad que es regularmente constituida y no es pequeño concurso. En cambio, si la impugnación es rechazada, va a proceder a homologar el acuerdo preventivo. Y ya ahí es otra la situación. Lo cierto es que la homologación es lo que da fuerza de ley y de ejecución y de cumplimiento a este acuerdo al que se ha llegado. ¿Sí? A esta existencia de acuerdo, si la impugnación no prosperó, el juez la va a homologar. Y esta homologación es lo que da fuerza ejecutoria, razón de cumplimiento y fuerza de que sea cumplida y exigida por el acreedor, que es quien está esperando que le pague. Al acuerdo homologado le puede suceder que se lo cumpla, que se lo incumpla, que se lo declare nulo. ¿Sí? Esto que parece un versito es un gran resumen de todo lo que vamos a ver ahora. Ya en parte vimos lo que es la existencia de acuerdo, la impugnación y demás. Homologación. No deducidas impugnaciones en términos o rechazadas las interpuestas, el juez debe pronunciarse sobre la homologación de la. Al respecto, les hago saber, por suerte, en un momento de bondad que vengo replicando año tras año, que solamente estudiamos la primera parte del 52, no estudiamos lo que es la homologación diferencial, que no viene al caso y que realmente se aplica en muy muy pocos procesos y que es bastante engorroso y se trabaja en el posgrado, en la especialidad y no en el curso regular. Dice el 52 en la parte que vamos a trabajar. Si considera una única propuesta aprobada por las mayorías de ley, debe homologarla. Después, ¿qué más nos dice? Si considera un acuerdo en el cual hubo categorización de acreedores quirografarios y consiguiente pluralidad de propuestas a las respectivas categorías, primero debe homologar el acuerdo cuando se hubieran obtenido las mayorías del artículo 45 o en su caso las del 67 en caso de agrupamiento, en donde serán las mismas mayorías en el caso de agrupamiento, pero sobre cada uno de los concursos. En letra más chiquita está lo que llamamos la homologación diferencial, que para el caso está copiada para que el artículo esté completo, pero que no lo vamos a estudiar. Al respecto, estudian lo que está en letra grande en relación a este artículo. Y finalmente, el punto 3 y 4, que si lo trabajamos, dice: el acuerdo no puede ser impuesto a los acreedores privilegiados de especial que no hubieran aceptado. Y el punto 4, que parece un punto inofensivo, pero es un punto totalmente relevante, dice que en ningún caso el juez homologará una propuesta abusiva o en fraude de la ley. Al respecto, solamente vamos a decir unas poquitas cosas respecto a qué es abusivo y qué no es abusivo. A ver, por ejemplo, una propuesta en donde se paga el 11% del capital de cada crédito,
sin ningún tipo de interés, con una espera de 1 año a partir de la fecha de homologación, ¿les parece que es abusivo o no es abusivo? Supongamos, ustedes tienen un crédito verificado, son acreedores quirografarios y tienen un crédito verificado de 10 millones de pesos. Y resulta ser de que la propuesta de pago es que se les pague el 11% o supongamos el 12%, para hacer números redondos. 1.200.000, pero que ese 1.200.000 se lo van a pagar en un único pago al año a contar desde que quede firme la homologación del acuerdo. ¿Qué opinan de eso? Solo el 12% del total de la deuda, eso es abusivo. Pero ¿Por qué aparte, más es abusivo? Porque de 10 millones se reduce a 1.200.000. ¿Y por qué más es abusivo? Por el ¿por qué le tiempo de pagan un espera. año a partir de la sentencia de homologación? Que quede firme la sentencia de homologación. ¿Tiene fecha eso o es una idea futura? No, no tiene fecha. No, es a futuro. A futuro, porque yo no sé Claro. cuándo es la homologación. ¿Sí? Y si esa homologación por algún motivo está cuestionada, se apela y demás, ¿cuándo empiezo a contar el año? ¿Tiene fecha cierta? ¿Tiene certidumbre jurídica? No, No. o sea, puede pasar que te lo paguen a 6, 7 años, o 1.000.000. Claro, o no. No, y hay No. uno de los artículos que dice que la propuesta tiene que ser real, o sea, que se pueda cumplir, porque en una de Sí. esas lo van a ir pateando eternamente y nunca va Bueno, a por llegar. eso. A ver, de propuesta abusiva o en fraude a la ley podemos tener una biblioteca grande como todo una habitación. ¿Sí? Doctrinario, análisis financiero, valor actual de la propuesta, cuando sobre todo estamos hablando de pagos anuales a lo mejor en 6 años. Entonces, claramente, no te voy a pagar el 12%, te voy a pagar el 50%. Suena bastante más interesante, pero lo cierto es que te lo voy a pagar a lo mejor en 6 cuotas anuales, a contar la primera con el vencimiento a partir de los 30 días que quede firme la homologación del acuerdo, en Otra cuyo vez. caso no sabemos cuándo es la fecha que va a quedar firme la homologación del acuerdo, primera circunstancia, y la segunda circunstancia, ¿cuál es el valor actual descontando, ¿sí? De ese pago, que te voy a pagar el 50%, o sea que te voy a pagar 5 millones de pesos, pero realmente, como te lo voy a pagar en 6 años, ¿son 5 millones de pesos o eso, si yo lo traigo a valor presente descontando los flujos futuros, en realidad representa 3 millones? Y Por en un decir cualquier contexto cosa. inflacionario encima. Bueno, entonces, en ningún caso el juez homologará una propuesta abusiva o en fraude de la ley, ahí lo dejamos. La verdad que podríamos estar clase tras clase leyendo fallos, leyendo doctrina, leyendo jurisprudencia, bueno, y análisis financiero sobre todo, ¿no? Porque esto de calcular a valor presente y demás es todo un tema. Bueno, Profe, sí. entonces, a ver si entendí. Cuando se acepta el acuerdo es solamente publicar como que se llegaron a las mayorías y la verdadera aceptación es la homologación. No hablemos de aceptación. Vos cuando hablas de aceptación hablas desde el lado de un acreedor. No, lo del artículo que vimos hace un ratito No, está bien, pero no sé, bueno, vamos de a la buscar. existencia del acuerdo. Bueno, digo que el artículo 49, lo que hace el juez cuando dicta la sentencia del 49, es que le hace saber que logró las conformidades, ¿sí? Que si la conformidad necesitaba tener 55 acreedores y que esos 55 acreedores representen 5 millones de pesos porque el 66% es 4,5 millones, lo logró, ¿sí? Entonces, esto se hace saber en el expediente. ¿Para qué? Para que si hay algún acreedor de los habilitados o el propio deudor, cosa que no va a pasar, pero hay algún acreedor que quiere impugnar esa existencia de acuerdo, lo puede hacer. Aceptada o rechazada,
se sigue. Si es aceptada la impugnación, decreta la quiebra salvo salvataje. Si es rechazada, continúa a la homologación. ¿Sí? Y ahí te ponen, te marcan cómo debe ser la homologación. El juez no deducidas impugnaciones en términos, rechazadas las interpuestas, el juez debe pronunciarse sobre la homologación. Si considera una propuesta única, aprobada por la mayoría de ley, debe homologarla. Y si considera un acuerdo en el cual hubo categorías de acreedores que ir y consiguiente pluralidad de propuestas en las respectivas categorías, debe homologar el acuerdo si hubiera obtenido las conformidades del 45 o en su caso las del artículo 67 en caso de agrupamiento, en donde se considera un pasivo único, un pasivo total unificado. Punto. Luego, ¿qué pasa? Cuando el juez homologa, hace que ese acuerdo tome fuerza y tenga fuerza de cumplimiento, de tal manera que si el acreedor no cobra, pueda ejecutar esa sentencia. ¿Sí? Si el acuerdo no está homologado, no tiene fuerza de ejecución. Esa es la diferencia. En el 49 se sabe, no pasa nada, todavía no entra en etapa de cumplimiento. Con la homologación firme, ¿sí? A partir de ahí queda habilitado a que se cumpla, a que exista la cuota concordataria y demás. Toma fuerza toma principio de ejecución ese acuerdo homologado. ¿Qué más dice el artículo 53? Sí. No, ¿Alguna pregunta? gracias. Bueno, medidas para la ejecución. La resolución que homologue el acuerdo debe disponer las medidas judiciales necesarias para su cumplimiento. ¿Sí? Si consistiese en la reorganización de la sociedad deudora o en la constitución de sociedades con los acreedores o con alguno de ellos, el juez debe disponer las medidas conducentes a su formalización y fijar plazo para su ejecución, salvo lo dispuesto en el acuerdo. Esto que está en chiquita lo vamos a trabajar cuando veamos la clase de salvataje empresario. Artículo 54. Honorarios. Los honorarios a cargo del deudor son exigibles a los 90 días contados a partir de la homologación o simultáneamente con el pago de la primera cuota concordataria. Lo que vencer primero es lo que nos rige, digamos, para contar los 90 días. La falta de pago habilita a solicitar la declaración de quiebra. Muy bien. Hasta acá tenemos lo que les dije antes. A la existencia de acuerdo le puede suceder que se le impugne, que no se le imponga. Al acuerdo homologado le puede suceder que se lo cumpla, que se lo incumpla, que se lo declare nulo. ¿Sí? Entonces, una vez que ese acuerdo es homologado, empieza a producir efectos. ¿Sí? El artículo 55 nos habla de la novación. En primer lugar, vamos a distinguir o encontrar cuál es el significado jurídico de la novación. ¿Qué les parece que, más allá que está marcado en amarillo, qué les parece que es la novación en todo esto que estamos viendo? Reemplazo Crea sería. una nueva obligación. Una nueva obligación me gusta. ¿Por qué? Porque originariamente el acreedor, cuando entró en todo este proceso, cuando decía que era acreedor, pero no lo había demostrado, él decía, yo tengo para cobrar 10 millones de pesos. Fue al proceso de verificación, salió satisfactorio y demás, y la realidad es que le reconocieron y fue declarado verificado por 10 millones de pesos. Luego, por la propuesta de acuerdo, sus 10 millones de pesos se convirtieron, en la propuesta que él votó y votó favorablemente, se convirtieron en 6 millones de pesos. Perdió 4 en el camino. Y esos 6 millones de pesos los va a pagar, los va a cobrar, perdón, en 6 cuotas. ¿Sí? ¿Cuál es su verdadera creencia hoy?
La nueva. ¿Los 10 millones o Las- los 6 millones? Los 6 millones para el cumplimiento del acuerdo. Esa es la innovación. Por eso hablamos de Ya no podría reclamar los 4, ¿no? no puede reclamar. Bien. Porque justamente en los efectos del acuerdo homologado es que los 10 millones ya no van más y entra, se nova la deuda y tengo una nueva deuda de parte del deudor hacia ese acreedor por 6 millones. ¿Qué nos dice el artículo 55? En todos los casos, el acuerdo homologado implica la novación de todas las obligaciones que encuentren causa u origen en fecha anterior a la presentación en concurso preventivo. Esta novación no causa la extinción de las obligaciones del fiador ni de los codeudores solidarios. ¿Sí? Artículo 56. Y vemos esto y los dejo en paz para que puedan disfrutar de los dos fines de los dos feriados, del fin de largo y demás. Dice el 56. El 56 es un artículo que es importante, más allá de que todos son importantes, hay artículos que los nombramos mucho y se distinguen. Este artículo 56 tiene como un mix de cosas, como pasa con el 16, que habla de actos susceptibles de que deben ser pedidos de autorización, en el medio está el pronto pago, después están los actos prohibidos y demás. Bueno, el 56 también tiene un poco de cada cosa. En la primera parte dice, el acuerdo homologado produce efectos respecto a todos los acreedores quirografarios cuyos créditos se hayan originado por causa anterior a la presentación, aunque no hayan participado del procedimiento aún tardíos, o que reclamen después de concluido el concurso. ¿Sí? O sea, no pueden reclamar. ¿Sí? También produce iguales efectos respecto a los acreedores privilegiados verificados en la medida en que hayan renunciado al privilegio por la parte renunciada. Son absolutamente nulos los beneficios otorgados a los acreedores que excedan de lo establecido en el acuerdo por cada categoría. Socios solidarios. El acuerdo se extiende a los socios ilimitadamente responsables, salvo que, como condición del mismo, se estableciera mantener su responsabilidad en forma más amplia respecto de todos los acreedores comprendidos en él. ¿Qué nos interesa de esto? Los dos primeros párrafos. El acuerdo homologado produce efectos respecto de todos los acreedores quirografarios cuyos créditos se hayan originado por causa anterior a la presentación, aunque no hayan participado en el procedimiento aún, tardíos, o que reclamen después de concluido el concurso. También produce iguales efectos respecto a los acreedores privilegiados verificados en la medida en que hayan renunciado al privilegio. Muy bien. Los efectos del acuerdo homologado se aplican también a los acreedores que no hubieran solicitado verificación una vez que hayan sido verificados, entiéndase tardíos. El pedido de verificación tardía debe deducirse por incidente mientras tramite el concurso. En cambio, una vez concluido este, debe interponerse por la acción individual que corresponda dentro de los 2 años de presentación en concurso. Entonces, si yo a ustedes les pregunto, los tipos de pedidos de verificación que un acreedor puede formular dentro de un concurso preventivo o de una quiebra, la respuesta es, pueden formular sus pedidos de verificación como verificación tempestiva en tanto y en cuanto esté vigente, y vencida esta, pueden formular pedidos de verificación tardíos en el concurso preventivo, ya después les voy a decir porque en la quiebra la tardía tiene otro tope. Lo pueden hacer dentro de los 2 años de la presentación en concurso, o puesto de otra manera, 2 años a contar desde el momento cero, en donde lo que cambia es la vía. ¿Por qué cambia la vía? Porque si en ese plazo, desde el momento cero a los 2 años, concluyó el concurso dentro de los términos del artículo 59, ¿sí? En donde el juez va a dictar la conclusión del concurso,
ya no va a tener que utilizar la vía incidental, que es la vía vigente mientras el concurso esté vigente, y si este ha concluido en los términos del 59, lo va a hacer por la acción individual. ¿Sí? Entonces, el plazo máximo para que el acreedor solicite verificación tardía, si no es con origen en una sentencia laboral, es de 2 años contable de la fecha de presentación en concurso. Lo que cambia es la vía si el concurso concluyó dentro del periodo de 2 años, que es el tiempo que prevé la norma para que el acreedor pida verificación tardía. ¿Qué pasa con estos 2 años? Dice el siguiente párrafo. Si el título verificatorio fuera una sentencia de un juicio tramitado ante un tribunal distinto que el del concurso por tratarse de una de las excepciones previstas en el 21, el pedido de verificación no se considerará tardío, no se considerará fuera de tiempo, sí. No obstante haber pasado el plazo de los 2 años previsto en el párrafo anterior, aquel se dedujere dentro de los 6 meses que ha quedado la sentencia firme, que ha quedado firme la sentencia obtenida en el juicio laboral. ¿Sí? O sea, juicio laboral, obtuve la sentencia y voy a pedir verificación a los 28 meses, ¿sí? Lo pongo así para que trabajemos de otra manera los 2 años desde la fecha de presentación. No se considerará tardío, no se considerará fuera de término si el documento con el cual yo estoy sustentando mi pedido de verificación tardía es una sentencia de un juicio laboral. Vencidos estos plazos, prescriben las acciones del acreedor, tanto respecto de los otros acreedores como del concursado o tercero vinculado al acuerdo, salvo que el plazo de prescripción del título que se pretende reclamar sea menor. A esto último que está en amarillo, vencidos estos plazos prescriben, es lo que hemos llamado a lo largo de toda la cursada, que lo hemos dicho un par de veces, prescripción abreviada. ¿Sí? O sea que si una obra social tiene un plazo de prescripción para reclamar la deuda de 10 años por la ley de obras sociales, la 23660 y yo qué sé, vencidos estos plazos, prescriben las acciones del acreedor, tanto respecto de los otros acreedores como del concursado o terceros vinculados al acuerdo, salvo que el plazo de prescripción sea menos. O puesto de otra manera, es lo que llamamos la prescripción abreviada de 2 años. Punto. ¿Y por qué son 2 años? Porque es el plazo para que pueda pedir verificación tardía. Y ahí se corta. ¿Entendieron lo que les dije? Hola. Procesando, profe. Muy bien. Lo voy a dejar acá. Lo voy a dejar acá. Bueno. Dudas, preguntas. Son temas medios espinosos, los que hemos tratado hoy. Probablemente en la próxima clase trabajemos salvataje empresario para no seguir avanzando, porque es lo que está al medio entre el concurso preventivo fracasado y la sentencia de quiebra. Y bueno, es un tema que no es difícil, es simplemente atraparlo como tema y comprenderlo. Es una cuestión financiera, en parte no, pero lo trabajamos como tema central de una clase y después, si nos sobra tiempo, agregamos otras cosas. De que es difícil, pero no tanto. Bueno, dudas, consultas. ¿Hasta qué artículo, profe, entraría en el segundo? Y como tentativo, ahí te digo, pero tentativo, vos viste que hacemos todo lo posible más o menos por llegar. El segundo parcial, sí, esto es el 2025, sí, prevé. El segundo parcial está previsto para el 15 de mayo. Sí. Y la idea es que entre hasta el 64 con agrupamiento y APE. Salvataje incluido también. ¿Sí? Ok.
Sí. Porque después, para el tercero, a ver, dije 64, agrupamiento y APRE. Y después ya nos vamos para el tercero a lo que es inicio de quiebra. Pero a ver, si vamos bien, a lo mejor metemos algo de quiebra para el segundo. No sé. Yo eso lo voy regulando. Más o menos es por ahí. Bien, gracias, profe. Bueno. ¿Alguna otra consulta? Profe, una consulta, no, digamos, no de contenido, sino hoy era la muestra de los Fue la muestra. exámenes. Sí, fue la muestra. Yo tenía que firmar el certificado de trabajo, pero tuve un inconveniente, no pude viajar a Córdoba. No sé si habría alguna posibilidad del jueves que viene en el práctico firmar el certificado, digamos, tengo cargado la nota, todo ya. Pero te hago una pregunta. ¿Vos le avisaste al profe en su momento? Sí, sí, el día del parcial me fui hasta el centro de estudiante incluso cuando salí y ya estaba cerrado y me Y el dijeron que fuera contador el día de la Rodríguez ya muestra. te tomó los datos. Sí, me dijo que fuera el día de la muestra, que Supongo ahí me que iba a no va a hacer... haber problema, porque si él te tomó todos los datos y demás, supongo que no habrá problema, así Sí, que incluso usted, acercate a la... usted le dijo que separa mi parcial, que no sé si recuerda. Por eso, te digo, entiendo que no habría problema. Bien, Acercate al aula el jueves, no este jueves porque es feriado, pero sí, 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 no, el jueves que viene. Yo lo pedí por guaraní, por si te sirve. ¿cómo? Ah, Que lo pedí por guaraní, por si le sirve, que te lo mandan ahí por guaraní directamente. bueno, No ahí sé, la verdad que eso pruebo, lo manejan los auxiliares y confío en bien, ellos así. pruebo entonces con guaraní, si no cualquier cosa me acerco al práctico, profe. Totalmente. Bueno, gracias, profe. ¿Nos vamos? Profe, Sí, chau, una chau. consulta rápida. Sí. Respecto de las exclusiones, cuando se las excluye, por ejemplo, un cónyuge o el caso del quirografario le rechazaron un privilegio y que está con el incidente de revisión. Sí. En los dos casos se excluyen del cómputo y de la categoría, es decir, por ejemplo, si con el capital de ellos fuera 1.100.000 y es de 100.000 pesos lo que le admitieron, la mayoría se haría sobre un total de 100, perdón, de 1.000.000, pero el total luego para repartir sería o el total de acreedores sería de 1.100.000, es decir, solamente no computaría, no podría votar el acreedor quirografario que quedó excluido, o tampoco se lo Mira, considera. para. Yo estoy muy cansado mentalmente hoy. He tenido un día muy intenso, hace 2 días que no paro. Pero te juro que te traté de seguir y en el medio me perdí. Bueno, Entonces, déjame que yo te ponga el ejemplo y vos decime si representa tu duda. Por lo que traté de seguirte, sería que un acreedor por 1.000.000 renunció a una parte. puntualmente, el caso concreto del acreedor quirografario que le rechazaron el privilegio, digamos, esta situación. Bueno, entonces él pidió 1.000.000 de pesos como prendario y la prenda no estaba reinscripta, entonces le reconocieron 1.000.000. Sí, Va a integrar el capital computable como quirografario porque él no tiene ningún tipo de privilegio y los privilegiados no integran el capital. No sé si eso te no, yo responde. por el tema de la contradicción con el 36, justo esa exclusión, cuando presenta el incidente de revisión por el privilegio. Bueno, pero espera, más allá de la contradicción, ¿sí? Lo cierto es que la fórmula de capital computable es la que debe ser respetada, ¿sí? Yo les marco la contradicción, pero lo cierto es que la fórmula de capital computable prevalece sobre la contradicción de los fines definitivos del cómputo de mayoría y base del acuerdo. Entonces, si le rechazaron el privilegio e inició un incidente de revisión, ¿sí? Yo no lo voy a computar. Voy a dar por válida la fórmula de capital computable. Más allá de que yo diga la sentencia del 36 definitiva a los fines del cómputo de mayoría y base del acuerdo,
lo cierto es que yo en el capital computable no lo voy a tener. O sea, en mi idea era así. Yo considerara, digamos, la sentencia del 36 y me da 1.000.000 el capital computable, pero por si lo exceptúo él, me quedaría en 900.000 el capital computable. O sea, no, porque ese acreedor lo excluyo. No, pero espera, para poco. En mi ejemplo, no sé en el tuyo, en mi ejemplo, vos cuando tenés una exclusión porque no te reconocieron el privilegio, el monto no cambia. No, Lo que sí, no sí. tenés. Me refiero al total del capital. Por ejemplo, si todos los acreedores de la sentencia que verificaron para el 36, todos los quirografarios, dieron 1.000.000 y este acreedor tiene 100.000 pesos, por ejemplo, Ujú. en el 45, al excluir No, no, no. Es lo mismo que el cónyuge. Ojo con lo que estás planteando y eso lo aclaré en una clase. No. Cuando yo tengo que excluir, primero lo sumo y después lo excluyo, de tal manera de que el efecto sea neutro. Sea porque estoy excluyendo por un privilegio, no sé, ¿sí? Lo que no puede pasar es que te quede distorsionado, disminuido indebidamente el capital computable por la exclusión que vos estás generando. La exclusión se entiende efecto neutro, ni lo pongo ni lo sumo, ni lo saco ni lo sumo. Pasa que Nada. en el práctico hubo como una contradicción, profe, con eso. O sea, no una contradicción, sino que nos dijeron de que en el caso de los acreedores que habían realizado por vía incidental el recurso, digamos, como que no lo teníamos que sumar y restar como en el caso de los cónyuges, sino que no se los incluía. Que si bien no me va a tocar el capital computable, pero como que no tengo que sumarlo y restarlo, como los cónyuges. Está bien, porque es otra forma de tratar lo mismo. El objetivo es que ustedes pongan, no lo computo porque inició incidente de revisión, ¿sí? Lo que yo no quiero es que matemáticamente me alteren el resultado. Entonces, si yo resto los 100.000 que está diciendo el compañero, estoy disminuyendo algo que nunca incluí. Distinto es al tratamiento correcto que le han dado en el práctico, en donde al cónyuge lo suman y lo sacan, lo excluyen porque la norma dice que se deben excluir. En cambio, lo que dice la norma respecto a los acreedores que iniciaron el incidente de revisión es que no se considerarán, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Pongo un ítem abajo, a fulano de tal, porque inició incidente de revisión, porque su privilegio, porque no le gustó el monto, por lo que fuere, no es que lo excluyo, no lo considero. La exclusión da origen a lo sumo y lo saco. Efecto neutro matemáticamente. La exclusión es eso. En cambio, el no se considerará, no lo tomo. Lo menciono en un práctico para que nosotros docentes a la hora de corregir sepamos que no es que se lo olvidaron, sino que el tratamiento que corresponde es no se lo considerará. ¿Por qué no se lo considera? Porque inició incidente de revisión. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Está bien lo que hicieron en el práctico. Bien. No hay contradicción. No, a mí me había quedado puntualmente eso, porque yo dije, bueno, como que no lo contaba, o sea, yo pensé que lo tenía que sumar y restar, digamos, pero bueno, el profe dijo que no lo teníamos que tratar como el cónyuge. No se considerará. Bien. En cambio, la exclusión es matemática. Del cónyuge, de los parientes consanguíneos, de cuarto grado, afinidad segundo, sesionario y adoptivo. Genial. Gracias, profe. Gracias, Bueno, profe. Se me cortó recién internet, pero cuando volví se quedó cortó. grabado. Gracias. Que tengan buen fin de semana. Feliz día mañana para los que trabajan. Feliz Gracias, día, profe. profe, gracias. Gracias. Chao, chao.